Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio. Bendita sea esa alabanza alusiva a nuestro Dios. ¿Cuándo estamos gozosos en esta tarde? Amén. Con ese mismo gozo vamos a escuchar la bendita palabra de nuestro Dios que viene a través de nuestro hermano Lester Laica, que Dios ha elegido para traernos más de su bendita palabra. Nuestro hermano predicador Lester Laica. La paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Es un privilegio, ¿verdad?, poder dirigirme a ustedes en este momento para compartir el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a analizar una de las tantas apariciones que Jesús hizo después de resucitar entre los muertos. Y específicamente una frase, una bienaventuranza que el Señor exclamó. Así que les invito desde ya que me acompañen a abrir sus Biblias, para los que tenemos nuestras Biblias a mano, si no nos apoyamos con la pantalla. En el Evangelio según Juan, vamos a leer el capítulo 20. Y nuestro texto base se encuentra en el versículo 29. Sin embargo, les voy a invitar a que leamos un poco más atrás y dos versículos más adelante del versículo 29 para que nos ubiquemos en el contexto de esta frase. Vamos a leer el Evangelio según Juan, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 19. Vamos a finalizar el versículo 31. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los refiereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo
tengáis vida en su nombre. Que Dios bendiga su palabra. 9. Es una frase impresionante que el Señor Jesús le dice a Tomás, no solamente a Tomás, sino también lo dejó el Señor como una enseñanza para el futuro, para la prosperidad, para nosotros incluidos y todos aquellos que vengan después de nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El recuerdo de esta historia, que para nosotros es ciertísima, hermano, es impresionante. Está llena de detalles que nos causan hasta escalofríos. Ese día especial, ese primer día de la semana, el día domingo de resurrección, el Señor estaba en medio de ellos con las puertas cerradas, les saludó, paz a vosotros, varias veces, habló con ellos estaban llenos de temor, escondidos, con miedo de los judíos. Pero al ver al Señor resucitado, se regocijaron. Por alguna razón que la Biblia no nos expresa, Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos. Fíjense bien la especialidad del Señor, que 8 días después, otra vez un domingo, se vuelve a aparecer a los discípulos y el Señor los volvió a saludar, paz a vosotros. Y se dirige directamente a Tomás. Y las palabras que le dirige el Señor muestran su omnisciencia. Fíjense bien que la verdad que Tomás, que Jesús había dicho constantemente durante su ministerio, el Señor Jesús en varias ocasiones delante de los 12 había dicho que Él iba a morir, pero había dicho también que iba a resucitar al tercer día. Tomás parece que había olvidado esas palabras. Y no solamente eso, sino que también la actitud de Tomás, la condición de Tomás, era tal que estaba poniendo en tela el testimonio de sus condiscípulos. 10 contra 1. Y aquellos le decían a Tomás: al Señor hemos visto. ¿Por qué el Señor habrá aparecido 8 días después? Que no se le apareció antes a Tomás o a nosotros. El Señor nos dejó ahí ese tiempo para probarlos probablemente. Pero Tomás no solamente estaba poniendo tela de juicio, se le habían olvidado las palabras de Jesús, no solamente estaba dudando de sus condiscípulos, sino que también la actitud que Tomás tenía representaba, sus palabras representaban una tentación en contra de Jesús. Porque Tomás estaba diciendo lo siguiente: voy a creer, yo voy a creer, pero voy a creer bajo mis propias condiciones. Voy a creer solamente si se cumplen las circunstancias que yo mismo voy a poner. La fe que Tomás estaba profesando era una fe o una creencia que solamente iba a ser posible si se cumplían ciertas condiciones, y las condiciones las iba a poner. Eso representaba una tentación para Jesús, porque ningún hombre puede ponerle las condiciones al Señor que solamente están en su propia voluntad. Pero bien, no podemos hablar de Tomás porque a Tomás se le ha conocido como el apóstol incrédulo. Tomás, el apóstol incrédulo. Y es que esa fue una de las formas de reclamarle del Señor. Porque sí hay un reclamo. Claro, el reclamo está envuelto en amor. El reclamo está envuelto en gracia. El reclamo del Señor Jesús está envuelto en enseñanzas. Pero el Señor le dice: no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántos somos creyentes en esta noche? Amén. Fíjense bien que esa es la condición de Tomás. Esa es la actitud de él. Es la misma actitud del ser humano. Probablemente es la misma actitud nuestra en algún momento de nuestra vida. Querido amigo, amiga que nos visita en esta noche, probablemente esa sea su actitud hacia Jesús. Padre de Dios, olvidamos lo que el Señor ha venido constantemente
constantemente y continuamente diciendo. Pero no solamente eso, nos olvidamos de la palabra del Señor, sino que también somos incrédulos al testimonio de otros. Seguramente, probablemente un papá, una mamá, un hermano, un tío, un vecino, un amigo, un primo, que nos dirá esas mismas palabras, con esa misma emoción, al Señor hemos visto. Y no hay testimonio que valga. Pero aún así, también le ponemos condiciones al Señor. Decimos al Señor, voy a creer solamente si se cumplen estas condiciones. Y comenzamos a hacer nuestra propia lista. Voy a creer si el Señor me sana de esta enfermedad, voy a creer. Si el Señor me aparece, voy a creer. Si el Señor me hace llegar a cierta edad, voy a creer. Si el Señor, y comenzamos, hermanos, y la lista es interminable. ¿Le han puesto condiciones al Señor en algún momento de nuestra vida? Fíjense bien que las palabras de Tomás están bien dichas, no hay nada malo en ellas. Pero la forma en cómo Tomás llegó a decir esas palabras es lo que está mal. Así que, hermanos, aprendemos mucho de la incredulidad de Tomás. Aprendemos mucho, y la pregunta que queremos hacer es: ¿por qué son bienaventurados los que no creyeron, los que no vieron y creyeron? ¿Por qué son bienaventurados los que no vieron y creyeron? Fíjense bien, esta pregunta se puede responder de una manera sencilla, básica, y es la manera como vamos a tratar de responderla para que podamos recordar estas palabras. La Biblia no dice si Tomás se atrevió a tocar al Señor. La Biblia solamente dice: el Señor le dijo a Tomás, porque viste, Tomás, pero no dice porque tocaste. Porque Tomás lo que quería era ver al Señor, oír al Señor, pero también quería tocar al Señor. Quería tocar sus manos, quería tocar su costado, pero la Biblia no dice si lo tocó. Lo que sí dice la Biblia es: Señor mío y Dios, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Probablemente se estaba refiriendo a las mujeres que llegaron muy temprano a la tumba a buscar al Señor, el cuerpo del Señor. Y cuando estas mujeres, dice que todavía estaba amaneciendo, cuando estas mujeres llegaron al sepulcro, lo que se encontraron ahí fue un ángel o dos ángeles, dependencia del relato que leamos. Y este ángel o estos ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ellas no entraron al sepulcro, ni siquiera vieron al Señor. Pero dice la Escritura que el ángel le dijo: dieron media vuelta, comenzaron a caminar, y dice que ellas iban llenas de gozo, iban llenas de alegría, e iban a dar la buena noticia a los discípulos. Estas mujeres probablemente estaban en la mente del Señor cuando el Señor dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero también estas palabras son una vista hacia el futuro, como parte del plan de Dios para la salvación del hombre. Estas buenas noticias de la resurrección de Cristo no solamente tenían que quedar en el círculo íntimo de los apóstoles, sino que tenían que ir a todas las naciones. Estas palabras, bienaventurados los que no vieron y creyeron, eran para todos aquellos que íbamos a venir después. Y aunque, fíjense bien que la palabra bienaventurado ya había sido dicha en muchas ocasiones por el Señor, en relación al sermón del monte, esta palabra, si nosotros leemos otra traducción, puede ser traducida como feliz o felices, gozosos. Aquellos que alcanzan la felicidad suprema. ¿Cuál es la felicidad suprema? ¿Cuál es el gozo supremo? Es aquel
que no depende de las circunstancias que nos rodean. Es aquel que proviene de nuestro interior. Es aquel que está basado en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos por ahí andaremos o hemos buscado quizás la felicidad en base a nuestros términos, en el dinero, en la fama, en la buena salud, en la posesión de bienes. Pero la verdadera felicidad es la felicidad que está en unión con Cristo. Es la felicidad de que Cristo habita en nosotros y que estamos vivos en Él. Esa es la verdadera felicidad y esa es la verdadera bienaventuranza que vamos a gozar. Porque podemos ser bienaventurados y aún afligidos. Podemos ser bienaventurados y aún enfermos. Podemos ser bienaventurados y aún pasando necesidad. Porque la felicidad que el Señor promete y quiere que tengamos no depende de ninguna circunstancia que suceda a nuestro alrededor y nadie la puede quitar. Así que el plan del Señor era que tuviésemos fe, que no seamos incrédulos. Fíjese bien que al principio de la iglesia esta fe fue predicada, estas buenas noticias fueron dadas por los apóstoles, ahí iba Tomás. Estas noticias, estas buenas nuevas de salvación fueron proclamadas por los discípulos y el Señor les dio poder a ellos, un poder sobrenatural. El libro de los Hechos dice que ellos hacían muchas señales y milagros y prodigios por manos de los apóstoles y muchos creyeron al ver las señales. Tenemos de ejemplo al procónsul Sergio Pablo, tenemos a Simón el Mago allá en Samaria, tenemos muchas personas que al oír la predicación, al oír el testimonio de estos hombres de que Cristo Jesús había resucitado entre los muertos y que el Señor ahora reina en los cielos y que Dios lo ha hecho Señor y Cristo, muchas personas eran conmovidas por el mensaje, pero también por las señales que seguían el mensaje. Porque era parte del plan de Dios al inicio de la iglesia, pero también el Señor estaba preparando un plan mayor, un plan que iba a perdurar por el resto de la historia de este mundo. Porque cuando el Señor Jesús estaba orando por los apóstoles, también dijo, en Juan capítulo 17, versículo 20, el Señor dijo, no solamente pido por estos, sino también por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. O sea que parte del plan de Dios al inicio de la iglesia sí habían señales, vieron prodigios, vieron milagros, pero el plan del Señor era que iba a llegar un momento en que todo esto iba a terminar, como lo dice también Pablo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 3, de la profecía, las lenguas, iba a acabar cuando viniera lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? Es lo completo, la palabra de Dios dada por los apóstoles. Hay personas al oírla creyeron y no necesitaron la famosa frase que usted y yo conocemos: ver para creer. ¿Han oído esa frase? Muchos la necesitaron. Nosotros no la necesitamos. Y todo aquel que quiera venir a Cristo no la debe de necesitar. Porque ahora nosotros, Señor, sin haberle visto, mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, perdón, sí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice así la palabra de Dios, escribiendo el apóstol Pedro, uno de los que estaba presente en aquella ocasión que leímos cuando el Señor Jesús dijo: bienaventurados los que oyeron y creyeron. Ahora Pedro, muchos años después, escribe y dice: a quien amáis, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con
inefable y glorioso. Dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Impresionante estas palabras. Muchos comentaristas han preguntado, ¿será que Pedro estaba haciendo superior la fe de aquellos que no habían visto en comparación con la de ellos, que lo vieron, lo escucharon, lo vieron con él, lo vieron vivo, lo vieron en la cruz, lo vieron resucitado? Cuando dice allí en el versículo 8, aunque ahora no lo veáis, parece dar una razón. Y es que, hermanos, como la misma Biblia, el mismo apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 dijo, por fe andamos y no por vista. La fe que el Señor está preparando para la humanidad cuando estaba hablando con Tomás, era la fe que nos va a llevar a la salvación de nuestras almas. Es la fe que nos va a hacer llamados bienaventurados. Es la fe que nos va a dar la felicidad suprema, el gozo inefable y glorioso que mencionó Pedro, que alcanzará a un creyente que aún no viendo al Señor, le amaba, que aún no viendo al Señor, creía en Él. Muchos de nosotros no necesitamos ver para creer. Basta con creer en el testimonio de los que sí vieron. Basta con leer las Escrituras, porque ahora esta es la fe que salva, según Santiago. Esta es la fe que salva, la fe que obra, la fe que obedece. En Romanos capítulo 10, versículo 17, se nos explica esto de una mejor manera y dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros no hemos visto al Señor resucitado como lo vio Tomás, como lo vio Pedro, de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le hemos visto, hermanos. Así que para nosotros funciona más el creer para ver, no al revés. Ver para creer, dice el incrédulo. La fe que no nos va a llevar a la salvación. Pero el Señor nos invita ahora a que creamos para que miremos. ¿Mirar qué? Mirar con los ojos de la fe. Porque la fe, según Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la convicción de lo que no se ve. Es la convicción, fíjense bien qué contraste. Lo que tenía Tomás era duda, pero lo que el Señor nos invita es a tener convicción. Convicción es certeza, es lo contrario a la duda. Qué impresionante esta enseñanza del Señor y qué invitación tan especial nos hace, hermanos míos y amigos. El Señor nos está invitando a que creamos en Cristo Jesús, a que creamos en que Cristo resucitó de entre los muertos, a que creamos que Jesucristo es el Señor y Dios de nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque tenemos ese otro detalle. Miren, hermanos, ¿cuál será nuestra excusa? ¿Sabía usted que Jesús sabe cuál es? Y el Señor probablemente tenga el poder, tenga la condición para presentarnos vivos delante de nosotros, como con Tomás. ¿Qué haría usted, amigo y hermano, si el Señor se le presentase vivo como se le presentó a Tomás? ¿Qué haría usted que el Señor le dijera? Porque estás esperando que te sane para que creas en mí. Porque estás esperando cumplir cierta edad para que creas en mí. ¿Qué haríamos? Pero no era el plan del Señor. El Señor, según Lucas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice que se presentó vivo a los apóstoles durante 40 días. Aquí
solamente tenemos los primeros 8 días. Pero el Señor comenzó a aparecerse vivo con pruebas indubitables durante 40 días. Ese fue el tiempo. Y el único caso fuera de ese tiempo es el caso del apóstol Pablo, al cual se le presentó en el camino de Damasco. Que el Señor se nos presente, hermanos, delante de nosotros, no es cosa fácil. No tentemos al Señor. Pablo quedó ciego durante 3 días, cayó del caballo, no podía ver. Creamos con la fe bíblica, creamos con la única fe que nos va a llevar a la salvación, la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, la fe que obedece, la fe que confiesa al Señor. La palabra de Tomás fue: Señor mío y Dios mío. ¿Cuántos creemos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Cuántos creemos y cuántos vamos a hacer a Jesucristo el Señor de nuestras vidas? ¿Para cuántos ya es el Señor de nuestras vidas? Miren qué interesante. No solamente hay que creer en Él. Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca, oiga bien, o leamos bien, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para la vida eterna. Así que, hermanos, nosotros tenemos una invitación muy especial en esta noche, una invitación que proviene del Señor. Las mismas palabras que se le dijeron a Tomás, hoy se nos están diciendo a nosotros: no seas incrédulo, sino creyente. Quiero hacerte verdaderamente feliz. Quiero que estés gozoso, pero no el gozo que el mundo nos invita a tener, sino el gozo verdadero, un gozo inefable y glorioso que está depositado en el Señor. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado especial. No esperemos, hermanos, que el Señor se nos aparezca. No va a ser así. No es así que el Señor nos llama. Hoy nos llama por medio de su Evangelio glorioso. Fíjense que no hay que avergonzarnos de creer en la palabra de Dios. ¿Quién se avergüenza de creer en la palabra de Dios, hermano? De los que están presentes. Pablo tampoco se avergonzaba. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que en la palabra de Dios está el poder para salvarnos. Los apóstoles dejaron escrito, inspirados por el Espíritu Santo, el testimonio y la doctrina del Señor. Solamente tenemos que leerla, oírla, creerla en nuestro corazón y obedecerla, por supuesto. Porque esa es la fe que salva, esa es la fe que tuvo Abraham, esa es la fe que tuvo Rahab, esa es la fe que muchos han tenido, esa es la fe que tuvo el carcelero de Filipo, que en aquella noche fatídica para él casi muere, luego se iba a quitar la vida él mismo. Y él preguntó a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y a esa misma hora de la noche, inmediatamente se bautizó. Fíjense que los mismos apóstoles no creyeron. Y esto es un ejemplo para nosotros. La incredulidad de Tomás y la de los apóstoles son un ejemplo para nosotros. Porque nos hacen ver que ellos no estaban dispuestos a creer tan
fácilmente. Tomás no estaba dispuesto a creer tan fácilmente. Quería pruebas. Pero al final fue obligado a creer. ¿Y fue obligado por quién? Por las pruebas indubitables que el Señor le presentó. No le quedó otra. Miren lo que dice Marcos capítulo 16. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y miren lo que les dijo: les reprochó su incredulidad, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El destino de nuestras almas depende de nuestra fe. Si nuestra fe es una fe que tiene que ver para creer, si nuestra fe es una fe que pone condiciones al Señor para que creamos, nuestro destino eterno va a ser de condenación. Pero si hoy, en esta noche, usted abre su corazón al Señor y pone su fe en el Hijo de Dios, que fue levantado entre los muertos y ha sido hecho por Dios Señor y Cristo, la palabra Señor encierra mucho. Así le llamó Tomás, y así tenemos que llamarle nosotros, porque ya no vamos a mandar en nuestra propia vida, ya no va a ser como nosotros, sino van a ser las condiciones del Señor. Les invito a que nos pongamos en pie en esta noche y pueda acompañarnos a adorar al Señor a través de una alabanza que también nos va a servir de meditación para el llamado en esta noche. Vamos a invitar. Himno número 78, a ti y a mí. Cantemos. Cuán tiernamente nos está llamando, Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Probablemente alguien nos invitó esta noche, alguien nos invitó a oír al padre, la madre, el hermano, pero si estamos aquí, escuchemos la palabra con fe, pongamos nuestro corazón abierto al Señor y rindámonos a Él, recibamos sus bendiciones, seamos verdaderamente felices y bienaventurados. Alcancemos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Salgamos de ese mundo que cambia los términos, que define la cosa como les parece, y vengamos a la verdad del Señor a través de su palabra. Fíjense bien que el último pasaje que leímos en nuestro texto decía que hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero las que están escritas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La verdadera vida está en Cristo Jesús, está en unión con Él. Hoy podemos unirnos a Él. A través del bautismo, el Señor nos hace bienaventurados, porque en el bautismo nos da el perdón de pecados, nos da el regalo del Espíritu Santo, nos añade a su reino espiritual, inscribe nuestro libro y escribe nuestro libro en el libro de la vida, y nos añade a esta hermosa familia de la fe. Hoy el Señor nos recuerda las mismas palabras que le digo a Pablo. Ahora pues, ¿por qué te detienes?
pecados invocando su nombre. Si alguno en esta noche quiere obedecer al Señor y poner su fe en Él, quédese de pie mientras el resto de la audiencia nos sentamos. Que el Señor le bendiga, hermanos.